Le dejé caer una trampa, y le puso ese nombre a su hijo sin saberlo. Nunca imaginé que terminaría escribiendo sobre esto. Y mucho menos en un lugar como este. Pero hay cosas que se quedan atoradas en el pecho, que uno necesita soltar, aunque sea frente a desconocidos. Y esta historia, por absurda y retorcida que parezca, me sigue dando vueltas en la cabeza. Necesito sacarla. Tengo 33 años y estoy casada con Andrés desde hace 5. Él tiene 35. Tenemos una hija de 3 años que es la luz de nuestras vidas, y ahora mismo estoy embarazada nuevamente. Esta vez, de mellizos, un niño y una niña. Debería estar flotando de felicidad, ¿cierto? Pero no es tan sencillo. Hay una sombra que me ronda, y se llama Juliana, mi cuñada. Juliana está casada con Mauricio, el hermano mayor de Andrés. Llevan juntos unos 7 años, más o menos. Ella tiene 39, él 38. Desde que la conocí, supe que no íbamos a ser amigas. No es que sea una mala persona, pero somos tan distintas que pareciera que estamos hechas para chocar. Ella es escandalosa, explosiva, le encanta hablar de más, siempre necesita atención. Yo, en cambio, soy más tranquila. No soy tímida ni callada, pero sí reservada. Me gusta observar antes de opinar. Me siento más cómoda en los márgenes de una conversación que en el centro. Desde el inicio, se lo dije a Andrés, tu cuñada y yo somos como el agua y el aceite. Nunca hemos tenido un encontronazo directo, pero tampoco hemos hecho el más mínimo esfuerzo por acercarnos. Ambas lo sabemos. Por eso mantenemos una distancia prudente, una especie de tregua silenciosa. Pero las cosas se complicaron cuando supe que Juliana y Mauricio llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Fertilidad, tratamientos, clínicas, consejería, todo. Nada funcionaba. Y justo cuando ellos estaban en ese proceso tan difícil, Andrés y yo salimos embarazados de nuestra hija sin problemas. Durante ese embarazo, Juliana empezó a comportarse raro. No encuentro otra palabra. Un día era cálida, al otro distante. Como si estuviera peleando internamente entre alegrarse por nosotros o resentirlo todo. Me ofreció organizarme un baby shower con una energía sospechosamente efusiva. Me negué con tacto. No quería que sonara grosero, pero no me imaginaba a Juliana manejando algo tan íntimo como un baby shower. Pensaba en luces de neón, música a todo volumen y gente que ni conocía. No era lo que yo quería. Así que le agradecí el gesto y rechacé la oferta. Pero eso no fue lo más extraño. Lo verdaderamente inquietante fue su obsesión con el nombre que habíamos escogido para nuestra hija. Desde el momento en que hicimos la revelación de género y supieron que sería una niña, Juliana comenzó a preguntar. Una vez. Otra vez. Y otra más. Como si necesitara saberlo con urgencia. Y Andrés y yo, desde un principio, habíamos acordado que queríamos mantener el nombre en secreto hasta el nacimiento. Algo simbólico, personal. Nada fuera de lo común. Pero ella no lo tomó bien. Cada vez que le decíamos que preferíamos no compartirlo aún, fruncía el ceño, se incomodaba. Se notaba. Era extraño porque ni siquiera estaba esperando un bebé en ese momento. ¿Por qué tanta insistencia? Nadie más de la familia nos presionó así. Solo ella. En ese entonces decidimos no prestarle demasiada atención. Asumimos que todo ese comportamiento tenía que ver con su situación emocional. Debía dolerle vernos avanzar en algo que ella tanto deseaba. Pero su actitud era impredecible. A veces parecía normal, y al día siguiente te lanzaba miradas frías, comentarios pasivo-agresivos o silencios incómodos. Andrés y yo empezamos a evitar el tema del embarazo en reuniones familiares, solo para no incomodar más. Ahora, 3 años después, estoy embarazada de nuevo. Esta vez de mellizos. Y lejos de mejorar, la situación con Juliana parece haberse vuelto más tensa. Hace unas semanas, ella finalmente logró tener un hijo. Después de tanto intentarlo, por fin. Yo pensé que eso aliviaría las cosas, que ahora que ella había logrado su sueño, se relajarían un poco sus actitudes hacia mí. Pero no. Todo lo contrario. Desde que nació su bebé, Juliana ha estado más entrometida que nunca. Especialmente con el tema de los nombres. Como si de repente, porque ahora ambas somos madres, tuviéramos que compartir absolutamente todo. Como si estuviéramos en un club exclusivo. La semana pasada, en una cena familiar, volvió a tocar el tema. Estábamos hablando de mi embarazo, cuando ella, sin rodeos, me soltó. Bueno, ¿y cómo se van a llamar los mellizos? Le respondí con una sonrisa amable que aún no estábamos listos para compartirlo. Que preferíamos esperar, como lo hicimos con nuestra hija. Que nos gustaba vivir ese momento juntos, como pareja. Entonces frunció el ceño, molesta. Ustedes siempre hacen eso, y es tan fastidioso, dijo, cruzándose de brazos. ¿Por qué tanto secreto? Somos familia, ¿no? La mesa quedó en silencio. Mi suegra,
que siempre intenta apagar fuegos, intervino con una risita nerviosa. Ay, hija, no es tan grave. Que lo digan cuando quieran, cada quien a su manera. Pero Juliana no paró ahí. Siguió insistiendo, diciendo que era absurdo que no quisiéramos compartir ni siquiera el nombre de nuestros hijos. Que nos estábamos aislando. Que éramos demasiado reservados. Andrés, que normalmente es el más calmado del mundo, intentó meter un chiste para suavizar el momento, pero no funcionó. Juliana estaba determinada a hacernos ver como los raros del grupo, como si no confiar en ella fuera una traición familiar. Salí de esa cena con la cabeza hecha un nudo. Me quedé rumiando sus palabras durante días. ¿Estábamos exagerando? ¿Deberíamos haberle dicho los nombres solo para mantener la paz? Pero, por otro lado, ¿no es nuestro derecho mantener ciertas cosas en privado? Recordé cómo se obsesionó con el nombre de nuestra hija. Y cómo, después de que la anunciamos, parecía repetirlo cada vez que podía. Es tan lindo, es tan único, suena tan diferente. Al principio creí que era un cumplido, pero luego me di cuenta de que lo decía con demasiada frecuencia. No era normal. El nombre que elegimos para nuestra hija era galés. No común por aquí, pero me enamoré de él desde que lo escuché por primera vez. Me parecía fuerte, musical. Cuando se lo propuse a Andrés, él también lo amó de inmediato. Nunca lo compartimos con nadie hasta que ella nació. Era nuestro. Y por alguna razón, eso pareció molestarle a Juliana. Como si no pudiera soportar que hiciéramos algo sin contarle. Como si le costara vernos felices por cuenta propia. Con el embarazo actual, en lugar de tomarse todo con más madurez, decidió redoblar sus bromas pasivo-agresivas. ¿Te imaginas lo enorme que vas a estar con 2 bebés? Decía en las reuniones, entre risas falsas. Tu cuerpo no va a ser el mismo nunca, Mari. Ojalá te recuperes como con la primera, pero no te hagas muchas ilusiones. Sabía lo que estaba haciendo. Quería molestarme. Provocarme. Ver si me salía de casillas. A veces, incluso insinuaba que Andrés y yo habíamos planeado este embarazo para robarle el protagonismo. ¿De verdad buscaron otro bebé justo después de que anuncié el mío? Preguntaba con tono de broma, pero con los ojos clavados en mí. Y lo más absurdo es que toda la familia sabía que nosotros llevábamos meses intentándolo. Nadie con 2 dedos de frente pensaría que fue por envidia. Pero Juliana, ella siempre ve las cosas desde una competencia silenciosa que solo existe en su cabeza. Yo la dejaba hablar. Nunca le respondía. No me interesaba jugar ese juego. Y eso, probablemente, la irritaba más. Porque sabía que yo no iba a darle la reacción que quería. Pero algo en mí se encendió. Una sospecha. Una intuición. Y no iba a quedarme con los brazos cruzados. Con cada comentario, con cada insinuación, Juliana me dejaba más claro que no se trataba de curiosidad inocente. Ella quería algo. Quería adelantarse, tener control, ganarme en un terreno que nadie le había pedido que compitiera. Y esa idea empezó a inquietarme. Andrés, como siempre, intentaba tranquilizarme. Me decía que estaba sobreanalizando todo, que quizás Juliana solo quería sentirse más incluida ahora que por fin era mamá. Pero yo conocía esa mirada en ella, esa forma de clavar las uñas con guante blanco. Y esta vez, no iba a dejarlo pasar. Una noche, después de cenar, mientras estábamos acostados viendo televisión, solté lo que llevaba días mascullando en silencio. ¿Tú crees que Juliana quiere saber los nombres para usarlos ella? Andrés se giró para mirarme, sorprendido, casi riéndose. ¿Qué? No. No creo, dijo, pero su voz dudó al final. Aunque, viniendo de ella, no sé. Esa vacilación fue suficiente para que me decidiera. No tenía una prueba, pero mi instinto me gritaba que sí, que algo tramaba. Así que propuse lo impensable. Hagamos una prueba. Él me miró con cara de vas a empezar con tus ideas raras, pero lo dejé hablar antes. Solo quiero estar segura, le dije. Nada grave, nada que nos perjudique. Solo, algo para ver si mi intuición tiene razón. Andrés suspiró, se acomodó la almohada y me dijo con una sonrisa burlona. Va. Pero si te equivocas, me debes una cena. Si tienes razón, yo te pago 20,000. Hecho, le respondí, estrechándole la mano. Lo tenía todo en mi cabeza. Al día siguiente, entré a una página de decoración infantil y diseñé 2 calcomanías grandes para la pared de la habitación de los mellizos. Una decía Aria Rose y la otra Sebastián Ali. Eran nombres que nos habían gustado en algún momento, pero que descartamos pronto. Lindos, sí. Pero no eran los nombres. No eran los que íbamos a darle a nuestros hijos. Imprimí la vista previa del pedido, donde salía todo con los nombres y un resumen del diseño, y la guardé cuidadosamente en uno de los cajones de la cómoda de la habitación infantil. Nada llamativo, pero tampoco demasiado escondido. Lo puse donde sabía que alguien curioso, demasiado curioso, lo encontraría si decidía husmear.
La oportunidad perfecta llegó 2 semanas después, durante la celebración del cumpleaños de mi suegro. Andrés y yo nos ofrecimos a hacer la reunión en casa, lo cual nos venía perfecto. Sabía que Juliana estaría ahí, y que probablemente querría pasear por la casa, como solía hacerlo en cada reunión. Ese día, mientras organizábamos todo, no hice comentarios, no me mostré nerviosa. No le dije a nadie de la familia lo que había hecho, ni siquiera a mi hermana. Solo Andrés y yo sabíamos. Juliana llegó con su vestido ajustado, su hijo recién nacido dormido en brazos y esa sonrisa falsa que le ponía a todo. Se paseó por la cocina, criticó el tipo de servilletas, preguntó por los postres, y luego, desapareció por unos minutos. Yo lo noté. Estaba atendiendo a unos invitados en el patio cuando vi de reojo cómo subía por las escaleras. Dijo que iba a cambiarle el pañal al bebé. La habitación de invitados quedaba al fondo del pasillo, justo al lado del cuarto de los mellizos. No la seguí. No dije nada. Solo miré a Andrés, que también la vio pasar, y alzó las cejas como diciendo, aquí vamos. Esa noche no hablamos del tema. Estábamos agotados. Recoger platos, despedir familiares, limpiar la cocina. A la mañana siguiente, después de desayunar, subí sola a revisar el cajón. La hoja seguía ahí. Intacta. Andrés se me acercó por detrás y me abrazó por la cintura, sonriendo. ¿Contenta? Te dije que estabas exagerando. Me encogí de hombros. Me sentí tonta por un momento. Tal vez sí me había pasado. Tal vez me había convertido en una versión paranoica de mí misma. Dejamos el asunto ahí, sin más. Pero entonces, ocurrió algo curioso. Juliana dejó de preguntar por los nombres. De un momento a otro. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Después de semanas de insistencia, repentinamente no mostraba interés. Nada de bromas incómodas, ni indirectas. Ni siquiera una mirada curiosa. Nada. Solo silencio. No dije nada, pero esa calma repentina me pareció más sospechosa que su insistencia anterior. Pocos días después, ella dio a luz. El bebé nació sano, gracias a Dios, y toda la familia fue a visitarla al hospital. Andrés y yo también fuimos. Cuando llegamos a la habitación, estaba Mauricio con el bebé en brazos, rodeado de globos azules y flores. Juliana estaba sentada, visiblemente cansada, pero con esa expresión de autosuficiencia que nunca perdía, ni siquiera después de dar a luz. Nos acercamos a felicitarlos y, como es normal, le pregunté por el nombre del bebé. Lo hice con total naturalidad, sin sospecha ni tono sarcástico. Solo una pregunta de cortesía. Juliana me miró, sonrió, y ahí supe. Esa sonrisa no era cualquiera. No era de madre orgullosa. Era una sonrisa de triunfo. De venganza. De te gané. Se inclinó un poco y dijo con voz suave, como si me estuviera contando un secreto. Sebastián Ali. Me quedé en blanco. El corazón me dio un vuelco. Sentí como se me apretaba el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera evaporado. Tragué saliva, sonreí y asentí. Pero por dentro, todo se había detenido. Era exactamente el nombre que había puesto en la hoja. El que yo misma había dejado ahí, como una carnada. Juliana lo había tomado. Cayó directo en la trampa. Y lo peor, o lo mejor, según se mire, es que ni siquiera entendía que había sido una trampa. No dije nada. No reaccioné. Lo único que hice fue sonreír. Pero por dentro, se me revolvía todo, sorpresa, indignación y una pizca de satisfacción amarga. La mirada de Juliana era la de alguien que pensaba que había ganado una guerra silenciosa. Y lo más irónico es que, en su afán por hacerlo, acababa de pisar la cascarita que yo misma había dejado. Apreté suavemente el brazo de Andrés, quien estaba parado junto a mí. Lo sentí tensarse cuando escuchó el nombre. Nos miramos apenas un segundo, pero en esa mirada estaba todo dicho. Salimos del hospital esa noche sin hablar demasiado. El camino a casa fue silencioso. Andrés conducía mirando al frente, con una sonrisa que se le escapaba a ratos. Cuando por fin estacionó el carro en el garaje, se volvió hacia mí y dijo: «Bueno, te debo 20.000». No pude evitar reírme. Una risa suave, cansada, pero real. «Te dije que lo haría», le respondí. Cayó redondita. «Y no puedo creerlo». «De verdad, no puedo creer que haya sido tan obvia», dijo él, meneando la cabeza. ¿Qué clase de persona roba un nombre de una hoja impresa? Ni siquiera era oficial. Me encogí de hombros. Lo sabía desde hacía semanas. Lo había sentido, y ella no hizo más que confirmarlo. Pero si Juliana pensaba que iba a obtener una reacción explosiva, un enfrentamiento o una escena de celos, se iba a quedar con las ganas. Decidí, en ese momento, que iba a actuar como si me encantara el nombre. Como si me hubiera parecido perfecto.
como si ella hubiera tenido la idea más brillante del mundo. ¿Quería provocarme? Pues no iba a tener ese gusto. Así que en nuestra siguiente visita al hospital, me preparé. Respiré hondo, puse la mejor sonrisa en mi cara y me metí por completo en mi papel. Sebastiana Lee. Y dije, exagerando el tono de ternura. ¡Qué nombre tan hermoso! ¡Ay, qué suerte va a tener con ese nombre tan original! Es precioso, Julie. Ella me miró, confundida. No supo cómo interpretar mi actitud. En sus ojos vi el desconcierto, como si su mente no lograra encajar lo que estaba viendo con lo que esperaba. Toqué con delicadeza la cabecita del bebé, me agaché un poco para mirarlo de cerca y seguí hablando como si nada. ¡Ay, mírale esa boquita! Tan pequeñito. Me lo como a besos. Ese nombre le queda perfecto. Tía Mariana lo va a consentir demasiado. Andrés, detrás de mí, se mordía los labios para no reírse. Tenía el rostro tenso, los ojos brillando de contención. Cuando me giré hacia él, me guiñó discretamente un ojo, y eso fue suficiente para que supiera que todo el espectáculo estaba funcionando. Juliana, en cambio, parecía más y más incómoda. Como si no entendiera por qué no me estaba quebrando, por qué no gritaba, por qué no la confrontaba. Esa duda la carcomía. Nos quedamos unos minutos más, felicitamos a Mauricio y nos fuimos. Y cuando se cerraron las puertas del ascensor, Andrés soltó la carcajada más fuerte que le había escuchado en meses. Se dobló sobre sí mismo, con las manos en las rodillas, riendo sin poder respirar. No puedo contigo, dijo entre risas. Mariana, por Dios, deberías ganar un premio por esa actuación. Yo también reí. Pero no por felicidad. Reí porque al fin había ganado una pequeña batalla, silenciosa, sin herir a nadie, pero dejando muy claro que conmigo no se juega. ¿Y ahora, qué va a hacer?, preguntó Andrés mientras arrancábamos el carro. ¿Cuándo se entere de que ese no era el nombre real? No tiene por qué enterarse, le respondí. Deja que piense que ganó. Así duele más. Y eso hice. Me mantuve firme. No dije nada a nadie, ni siquiera a mi hermana. Dejé que la historia siguiera su curso. Pasaron las semanas. Nosotros seguimos preparando el cuarto de los bebés, sin tocar el tema con nadie. Y Juliana, como por arte de magia, desapareció. No en el sentido literal, claro. Pero ya no llamaba, no preguntaba, no venía a visitar. Silencio total. Mi suegra vino a casa un día y, entre tinto y tinto, me comentó. Oh, Juliana está rara. Pensé que iba a estar más feliz con el bebé, pero la veo como, apagada. No es la maternidad que imaginó, supongo. Yo solo asentí. No iba a entrar en detalles. Pero en el fondo, sabía que parte de su frustración tenía nombre propio. Sebastiana Lee. Un nombre que ella creyó que me dolía perder, sin saber que yo misma se lo había servido en bandeja. Y no era solo eso. Era el hecho de que no reaccioné como esperaba. Que no la confronté. Que no me quebré. Esa es la verdadera derrota para alguien como Juliana. Que no le sigas el juego. Que no cedas el control. No me enorgullezco de haber hecho lo que hice. Tampoco voy a mentir y decir que me arrepiento. La verdad es que fue la única forma que encontré de recuperar un poco de poder en una relación en la que siempre fui el blanco de sus inseguridades. Fue silencioso. Fue limpio. Y fue efectivo. Ahora, cada vez que Juliana mire a su hijo, recordará que el nombre que lleva fue tomado de un cajón, como quien roba algo sin saber que era una trampa. Y eso, sin necesidad de gritar, sin confrontación, es justicia poética. Han pasado ya un par de semanas desde aquella visita al hospital. Desde entonces, ni Juliana ni Mauricio se han comunicado con nosotros. Nada de mensajes, ni llamadas, ni una foto del bebé en el grupo familiar. Silencio total. Andrés y yo decidimos no forzar nada. Les dejamos su espacio, que era lo más sensato, teniendo en cuenta que estaban adaptándose a la vida con un recién nacido, y, bueno, lo que pasó. Pero si hay algo que aprendí con Juliana es que incluso el silencio es un mensaje. Mi suegra me llamó hace unos días. Estuvimos hablando largo rato, y al final de la conversación, justo antes de colgar, me soltó lo que de verdad quería decirme. No sé qué le pasa a Juliana. Pensé que iba a estar más feliz con su bebé. Estaba tan ilusionada antes de que naciera, pero ahora la veo apagada, desganada. Como si algo no le cuadrara. ¿Y Mauricio?, le pregunté, tratando de sonar neutra. Él bien. Muy entusiasmado, la verdad. Pero ella, no sé. Hasta se queja del nombre, imagínate. Dice que la gente lo pronuncia mal o le suena raro. Y fue ella quien lo eligió. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada. Ironías de la vida. Un nombre que ni siquiera era nuestro de verdad, ahora le generaba incomodidad. ¿Será que, en el fondo, ya no le gustaba porque no había nacido de ella?
O tal vez, lo que de verdad le molestaba era que no había conseguido lo que buscaba: herirme, hacerme sentir desplazada, provocar el caos. Porque si algo me quedó claro, es que Juliana siempre necesitó ese contraste entre nosotras. Yo era la tranquila, la que no discutía, la que la dejaba hacer. Pero eso se acabó. Esta vez la dejé caer sola. No hubo escándalo, no hubo gritos. Solo silencio. Y creo que eso fue lo que más le dolió. Hace unos días, le conté todo esto a mi hermana. No lo había hecho antes, porque me parecía una historia tan ridícula que daba pena contarla. Pero necesitaba sacarlo. Ella empezó riéndose, claro. Lloraba de la risa, literalmente. Me dijo que nunca pensó que yo fuera capaz de hacer algo así. Mariana, no puedo creerlo. ¿Tú? ¿La señora Paciencia? No, me muero. Yo también me reí. Pero luego su expresión cambió. Me miró con seriedad y me dijo: ¿sabes? Me encanta que no te dejaste, pero también me da tristeza que tuviste que llegar a eso. A ponerle una trampa. A vivir como en una especie de juego de espías con tu propia cuñada. Y sí. Tenía razón. No me enorgullece haber jugado así. Aunque no haya sido con malicia, aunque no le haya hecho daño real a nadie, el simple hecho de haberme sentido obligada a actuar para proteger algo tan simple como la elección de un nombre me dejó un sabor amargo. Pero también fue necesario. Era eso o seguir permitiendo que Juliana marcara el ritmo de nuestras decisiones. Yo no busqué esta rivalidad. Nunca me interesó competir. Pero ella la trajo, la alimentó, la convirtió en parte de cada momento familiar compartido. Así que sí, puse un límite. Y sí, lo hice a mi manera. Lo más irónico es que, al final, el nombre que usamos para nuestros mellizos fue completamente diferente. Nombres que amamos profundamente, que elegimos con calma, en la intimidad. Los anunciamos cuando nacieron, como habíamos planeado desde el principio. Y Juliana no dijo ni una palabra al respecto. Solo recibimos un mensaje seco de Mauricio en el grupo de la familia: felicitaciones a Mariana y Andrés por el nacimiento de los mellizos. Bienvenidos los nuevos primitos. Nada más. Desde entonces, no hemos tenido mucho contacto. La relación quedó en un punto extraño, donde la cordialidad superficial se mantiene, pero la conexión se rompió definitivamente. Y sinceramente, no me molesta. Porque después de tanto tiempo siendo blanco de sus comentarios, de sus celos disfrazados de chistes, de sus intentos de control, me siento libre. Ya no tengo miedo de cómo va a reaccionar, ni de sus indirectas, ni de sus juegos. No me interesa si se molesta o si no le gusta cómo llevamos nuestra vida. Andrés y yo somos un equipo. Elegimos cómo criamos a nuestros hijos, que compartimos, que reservamos. No le debemos explicaciones a nadie. Y mucho menos a alguien que intenta competir donde nunca hubo competencia. ¿Fue un poco cruel mi estrategia? Puede ser. Pero fue una forma de recuperar el control, sin pelear, sin gritar. Solo usando algo que ella no pudo resistir: su necesidad de saber más que los demás. Y ahora, cada vez que escuche Sebastián Ali, sabrá que no fue una elección inspirada, ni personal, ni única. Fue una trampa. Una que se puso sola. No sé si algún día volveremos a tener una relación normal. Tal vez no. Tal vez este fue el punto de quiebre definitivo entre nosotras. Pero, por primera vez, estoy bien con eso. Porque gané más que una apuesta con Andrés. Gané claridad. Gané paz. Y gané la certeza de que no necesito gritar para poner límites. Solo tuve que dejarla elegir, creyendo que estaba ganando. Y eso, para mí, fue suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.